Hay personajes que no necesitan presentación, basta con verlos para que se active algo en la memoria, una época, una cultura, una sensación de cuando todo parecía más simple. Cantinflas era eso, el tipo que podía arrancarte una sonrisa incluso en los días más pesados. Con sus enredos verbales parecía no decir nada, pero terminaba diciendo más que nadie. Su imagen se volvió parte del ADN de un país entero. El peladito que se metía en problemas y salía a puro ingenio. Un defensor de los de abajo, un rebelde simpático que se animaba a burlarse del poder. Así lo recordamos, así nos enseñaron a verlo. Pero, ¿qué había detrás de esa sonrisa? ¿Hasta dónde llegaba el personaje y dónde empezaba la persona? Porque cuando uno rasca un poco, aparecen historias que nunca se contaron en voz alta, secretos que incomodan, que duelen, que pintan un retrato muy distinto al que conocimos. Hay testimonios que contradicen la imagen de hombre entrañable, historias familiares que se fueron tapando con el tiempo, decisiones que dejaron marcas profundas y hasta leyendas que, más de medio siglo después, todavía sobreviven en los pasillos de una mansión vacía frente al mar. Mario Moreno no fue solo un ícono cultural, también fue un misterio. Y como pasa con los grandes mitos, tenía un lado que preferimos no mirar. Esta es la historia que nadie quiso contar así, la historia detrás de la risa, detrás del bigote, detrás del hombre que parecía intocable, y tal vez lo que encontremos no sea tan cómodo como nos gustaría. En la pantalla era imposible no quererlo. Cantinflas era el pícaro de buen corazón, el que se metía en problemas y, con una mezcla de ingenio y suerte, siempre encontraba la salida. Representaba al hombre de a pie, al que nunca se daba por vencido, al que podía enfrentarse al poderoso con nada más que su labia. Aunque sus frases parecieran un juego de palabras sin sentido, había algo en ellas que calaba hondo, convertía discusiones absurdas en verdades universales. Era tan efectivo en ese rol que la Real Academia Española terminó aceptando el verbo cantinflear. Ese nivel de influencia cultural no se logra todos los días, pero puertas adentro, la historia era otra. Los testimonios de quienes lo conocieron de cerca coinciden. Mario Moreno no era el hombre entrañable que veíamos en la pantalla, era reservado, extremadamente calculador y, según algunos, difícil de soportar. No era el amigo de todos, era un hombre que cuidaba cada palabra y cada movimiento. La escritora Guadalupe Loaesa lo dijo sin vueltas en una entrevista con la BBC. Cantinflas y Mario Moreno eran dos personas en una, vivían en contradicción. Mario era un personaje muy siniestro con una ambigüedad muy evidente, no era simpático, era desagradable. Y no fue la única que lo pensó. Su propia nuera, Abril del Moral, lo describió como un hombre soberbio, frío y duro. En el mundo del espectáculo, varios colegas admitieron que trabajar con él podía ser un reto. No se trataba de que fuera violento, ni mucho menos, pero sí de un carácter dominante, poco dado a la camaradería. La distancia que mantenía con los demás generaba la sensación de que Mario Moreno vivía detrás de un muro, siempre protegiendo algo. Y eso contrasta de manera brutal con la imagen pública de Cantinflas. Mientras el personaje encarnaba la humildad, Mario llevaba un estilo de vida diametralmente opuesto. Residencias amplias, choferes, fiestas exclusivas, relaciones cercanas con políticos y empresarios poderosos. Se había convertido en una figura que podía mover masas, pero también tenía la posibilidad de cerrar puertas de un solo gesto. Era perfeccionista, obsesivo con el control y no toleraba que nadie le marcara el paso. En los rodajes, la última palabra era siempre la suya y nadie osaba contradecirlo. Ese poder creativo y económico que había construido lo blindaba, pero también lo aislaba, y sin embargo, Mario no podía desprenderse de Cantinflas. Ese personaje no solo lo había salvado de la pobreza, le había dado identidad, lo había hecho millonario y lo había convertido en un ícono mundial. Pero también lo había encadenado, lo obligaba a mostrarse toda una vida con la misma cara, con el mismo tono, con la misma sonrisa, incluso cuando no tenía ganas. Ahí está la grieta. La gente amaba a Cantinflas, pero casi nadie conocía a Mario Moreno. O tal vez sí, y preferimos no verlo. Cantinflas tiene un sketch con Joaquín Pardavé, ahí está el detalle, que nadie, ningún cómico en la vida, en el mundo, se lo va a igualar. Lástima que Cantinflas pues tenía un carácter horroroso. Era una persona muy rígida, extremadamente rígida. Cuando hizo La Casa del Actor se puso a regañar a los viejitos. A comienzos de los 60, Mario Moreno ya lo tenía todo: fama, fortuna, el cariño de millones, pero había algo que ni el dinero ni el prestigio podían darle: un hijo. Con Valentina Ivanova lo habían intentado por años. Cada fracaso
era una herida. Para una pareja de su tiempo, ser estéril no era solo una cuestión médica, era un vacío que pesaba en el alma. Fue a fines de 1959, mientras filmaba Pepe en Los Ángeles, cuando su vida tomó un desvío. Ese diciembre recibió la visita de Marion Roberts, una joven estadounidense con la que había tenido contacto antes. Según contaría su propio hijo muchos años después, ese encuentro coincidió con el momento en que Marion quedó embarazada. El 1 de septiembre de 1960, ella dio a luz en un hospital de Dallas, Texas. De que mi mamá adoptiva, su esposa Valentina, no podía tener hijos, que habían intentado los 35 años de matrimonio, pero no le era posible, que había conocido a una persona, otra mujer, me dijo que yo había nacido en Dallas, que a los 15 días me había traído a México. Pues él es mi padre, la que es adoptiva es mi madre. Y ahí empieza la parte más turbia. Lo que pasó después es un rompecabezas lleno de piezas sueltas. No hay contratos, no hay papeles oficiales, no hay testigos dispuestos a hablar, solo versiones. La más repetida asegura que Mario le ofreció dinero a Marion a cambio del bebé. Algunos hablan de $1,000, otros aseguran que fueron 10.000. Un acuerdo verbal sin abogados ni trámites entre una mujer sola, vulnerable, y un hombre con todo el poder. ¿Te vendió en 10,000 pesos, $10,000 tu mamá? No, fíjate que no fue venta. Mi papá la quiso ayudar porque cuando ella me trae aquí a México, ella era muy joven, y mi papá la quiso ayudar. Ella quería montar un instituto de belleza, un salón de belleza o algo así, y mi papá le obsequió $10,000 para que lo montara. Sea como haya sido, meses después Mario viajó a Texas. El niño ya había nacido, se lo llevó consigo, lo bautizó como Mario Arturo Moreno Ivanova y junto a Valentina formó por fin la familia que tanto habían soñado. Por un tiempo todo pareció estar en calma, pero esa calma era apenas una ilusión. Marion, la madre biológica, no podía resignarse. Viajó más tarde a México con un solo objetivo: recuperar a su hijo. No tenía dinero ni influencias, solo su desesperación. Quienes conocieron esa historia cuentan que Mario le cerró la puerta en la cara, que le pidió que no volviera nunca más, y ella, agotada y derrotada, obedeció por última vez. Poco después, Marion Roberts fue encontrada sin vida en el Hotel Alfer de la Ciudad de México. Se había quitado la vida. A partir de ese día, la adopción quedó envuelta en un silencio espeso. En el entorno de Mario, todos sabían que la historia no era tan limpia como se contaba, pero nadie se atrevía a hablar. Era Cantinflas, intocable. Ese silencio se mantuvo por décadas hasta que su hijo, ya adulto, empezó a contar su propia versión, la suya, la que ponía en duda todo lo que habíamos escuchado. Una versión que sumaba piezas nuevas y que volvía la historia todavía más oscura. Para el mundo, Cantinflas era un ícono intocable, el hombre que hacía reír a presidentes, obreros y niños por igual, una figura tan grande que parecía inmortal. Pero para su hijo, Mario Arturo, esa misma leyenda fue una sombra tan larga que nunca pudo salir de debajo. No eligió ese apellido ni esa historia. Llegó a la vida de Mario Moreno después de un acuerdo que él nunca entendió del todo. Un arreglo silencioso entre adultos que lo dejó marcado por un origen lleno de preguntas sin respuesta. Desde chico vivió con la sensación de que había algo turbio en cómo había llegado a ser hijo de Cantinflas y nadie estaba dispuesto a explicárselo. A los 16 años lo enviaron a estudiar a Estados Unidos. En teoría era la oportunidad perfecta para encontrar su propio camino lejos del peso de su padre. En la práctica fue un salto al vacío, lejos de casa, sin una estructura que lo contuviera y con más dinero del que sabía manejar, se lanzó a un mundo de fiestas interminables y noches largas. Él mismo reconocería algo muy distinto. De vez en cuando sí llegué a probar alguna otra sustancia, pero realmente, gracias a Dios, nunca caí en esas adicciones. Entre su relato y el de los demás quedó una brecha imposible de cerrar, por lo que nunca se sabrá a ciencia cierta cuál de las dos versiones es la verdad y cuál un telón. En 1993, cuando Cantinflas murió, Mario Arturo heredó una fortuna, mansiones, autos de lujo, departamentos en las mejores zonas. Desde afuera parecía tenerlo todo, pero lo que él más quería no estaba en ese inventario. Lo que realmente deseaba eran los derechos de las películas de su padre, no por avaricia, sino porque sentía que ahí estaba su verdadera conexión con él, el legado tangible que podía darle un lugar en esa historia. Y entonces llegó el golpe más duro. Descubrió que Cantinflas había cedido esos derechos a su sobrino, Eduardo Moreno La Parade. Para Mario,
Mario fue como una segunda traición, tan dolorosa como su propio origen. Esa herida se transformó en una obsesión y lo empujó a una guerra que le consumiría la vida entera. Lo que empezó como un reclamo familiar terminó en una de las peleas legales más largas y desgastantes de la farándula mexicana. Mario Arturo acusó a Eduardo de falsificar la firma de su padre y de aprovecharse de él en sus últimos años. Eduardo, por su parte, defendió la legalidad del acuerdo. Puede interponer mil cosas y la misma notario pública Melvia Reina puede haber dicho que ella no vio firmar a Cantinflas. Yo digo que sí, y lo que vale es el papelito que ella firmó, firmado y jurado ante mí, tiene su sello y tiene su firma de ella, así que eso es lo que vale. Y pues la verdad es esa, de que ella hizo su función por hacerle el favor a Eduardo, siendo así de que él le había jurado que mi papá había firmado ese documento. Durante más de 20 años se vieron las caras en tribunales. Mario apeló cada fallo, gastó fortunas en abogados y convirtió esa batalla en el eje de su vida. No era solo por dinero, era por identidad. Ganar significaba para él que su padre le había pertenecido de verdad. Pero en 2014 la justicia fue tajante, perdió. Esa derrota no fue solo legal, fue simbólica, como si le hubieran arrebatado el apellido. Se quedó sin el derecho a las películas, sin el reconocimiento que buscaba y en el fondo sin un propósito. A partir de ahí su vida se desmoronó. 2 matrimonios fallidos, 5 hijos y un patrón que se repetía, distancia, abandono y heridas que nunca sanaban. En un momento, uno de sus hijos, Gabriel, lo acusó públicamente. Mi papá me dijo que me iba a hacer hombre, me llevó a un prostíbulo muy conocido de la Ciudad de México que ya no existe. Comenzó a sacar grapas, cocaína. Me dijo que le jalara, le dije que no y me dio unos golpes y pues por miedo a que me siguiera pegando, le jalé a la cocaína. Gabriel tenía 16 años cuando pasó esto. Mario lo negó todo, asegurando que era una campaña de Eduardo para destruirlo, pero esta vez el silencio de su entorno fue ensordecedor. En 2013, su hijo Patricio se quitó la vida en un hotel. Fue un golpe devastador del que nunca se recuperó. 4 años después, en 2017, Mario Arturo murió de un infarto solo, agotado y vacío. Algunos dicen que las maldiciones familiares no existen, pero cuando el dolor se transmite como un eco, generación tras generación, uno empieza a preguntarse de dónde viene todo. Y en este caso, todas las preguntas parecen volver al mismo lugar, al hombre que hizo reír a millones, pero que también cargaba secretos que nadie quería escuchar. Ese hombre que, incluso en sus momentos de gloria, parecía perseguido por obsesiones que pocos conocieron y que lo llevarían a construir algo que no tenía nada que ver con el cine. A veces tenerlo todo no alcanza, podés acumular fama, dinero, reconocimiento mundial y aún así sentir que algo te falta. En los años 60 Cantinflas era intocable, había conquistado el cine, vivía rodeado de lujos, era invitado de honor en eventos diplomáticos y su palabra pesaba tanto en un set de rodaje como en una reunión de políticos. Desde afuera parecía completo, pero por dentro algo no estaba bien. Fue entonces cuando empezó a circular una historia que al principio sonaba a chisme inofensivo, una anécdota absurda, casi graciosa, que sus allegados contaban entre risas, en sobremesas o camerinos, pero con el tiempo algunos dejaron de reírse y empezaron a repetirla en serio, como si detrás del chiste hubiera algo que no era tan fácil de descartar. Según se cuenta, una noche Mario estaba en un bar de la Ciudad de México tomando algo en silencio, apartado de la música y del ruido. Llevaba un traje impecable, pero el gesto serio. Un hombre se le acercó. Se llamaba Carlos Lorenzo Hernández. Nadie sabe si lo reconoció de inmediato o si fue apenas un extraño que decidió romper el hielo. La charla empezó como cualquier otra, bromas sobre el clima, algún comentario sobre el whisky, frases cortas de cortesía, pero en algún momento Mario bajó la guardia. Fue como si el cansancio lo hubiera alcanzado justo en ese instante. Se sinceró de una forma que sorprendió a su interlocutor. Le dijo que no era feliz, que no entendía por qué, que todo lo que tenía parecía no pesar nada frente a un vacío que no podía llenar. Entonces confesó lo impensado. Desde siempre lo perseguía un deseo imposible, algo que lo obsesionaba desde la infancia. No era un proyecto cinematográfico ni un capricho material. No tenía que ver con premios, con aplausos, ni con fama. Lo que lo desvelaba eran las sirenas. Sí, las sirenas, esos seres mitológicos, mitad mujer, mitad pez. Hablaba de ellas como si fueran reales, como si las hubiera visto en alguna parte. Decía que soñaba con conocer a una, que quería casarse con una, que ese era en el fondo el único deseo que sentía que le faltaba cumplir. El hombre lo escuchó en silencio. No se burló, no lo cuestionó. Al contrario, se inclinó hacia él como si compartieran un secreto que nadie más debía oír. Sacó
sacó del bolsillo una piedra parecida a un cuarzo que brillaba apenas bajo la luz tenue del bar y con voz firme le explicó lo que debía hacer si quería que su deseo se volviera realidad. Tenía que construir una casa frente al mar, pero no una casa cualquiera. Debía seguir un diseño específico, respetar ciertos detalles muy precisos y darle un propósito claro. Lo que sorprende es que Mario lo hizo, compró una propiedad en la costa, mandó a construirla desde cero y cumplió cada indicación como si estuviera siguiendo un ritual. No era una excentricidad más de una estrella rica y aburrida. Para él parecía algo mucho más profundo, una búsqueda personal. Con el tiempo, quienes lo conocían empezaron a notar que hablaba de eso sin ironía, que no era un chiste ni una fantasía pasajera y que, en el fondo, Cantinflas creía que si hacía todo bien, ese deseo imposible podía volverse real. La casa que mandó construir en Acapulco podía pasar por una más entre las mansiones de lujo de la costa. Vista al mar, arquitectura imponente, todos los caprichos posibles de quien lo tenía todo. En esos años, Acapulco vivía su época dorada. No era raro que actores, políticos y empresarios levantaran mansiones frente al Pacífico, aprovechando la fiebre turística que convertía la bahía en el paraíso de las élites. Muchas de esas casas, con el paso del tiempo, quedaron vacías, vendidas o envueltas en historias extrañas. Y la de Mario no tardaría en ganarse su propio lugar en ese mapa de leyendas. Según los rumores, apenas cruzabas la puerta el ambiente cambiaba, nada estaba puesto al azar. Cada rincón parecía construido para recordarte que estabas entrando en un santuario marino. Peces tallados en madera decoraban las paredes como si estuvieran nadando en formación. Caracoles incrustados en los marcos de las puertas parecían susurrar con el sonido del mar cuando el viento golpeaba desde la playa. Las lámparas, diseñadas con formas ondulantes, proyectaban sombras que se movían como si el techo estuviera cubierto por agua en constante vaivén. Incluso había vitrales azules y verdes que filtraban la luz del sol, tiñendo todo el interior con un brillo submarino hipnótico. En el centro de todo, lo que más impresionaba, una estatua a escala real de Mario Moreno, inmóvil mirando fijamente hacia el horizonte del mar. No estaba sonriendo, ni en pose de comedia. Era una figura seria, casi desafiante, como si esperara algo que solo él entendía. Nadie sabía por qué estaba ahí ni qué representaba realmente, pero muchos aseguraban que esa figura de piedra era la clave para entender el propósito de la casa. Ahí, según la leyenda, ocurrió algo que cambiaría todo. Cuentan que una noche, sin previo aviso, Carlos Lorenzo Hernández, el mismo hombre del bar, apareció en la puerta, tocó con urgencia, le dijo a Mario que el momento había llegado, que debía pararse frente a la estatua, mirar el horizonte y esperar. Lo que pasó después entra en ese terreno que nadie puede comprobar, pero que todos repiten igual. Dicen que en medio de la oscuridad algo apareció en el agua, sombras que emergieron lentamente del océano. Las sirenas se acercaron a la costa y una de ellas, según los rumores, llegó hasta él. A partir de ahí, la historia se bifurca. Algunos aseguran que Mario mantuvo contacto con ellas, que seguía viéndolas en secreto. Otros van más lejos y hablan de fiestas privadas en la misma casa, reuniones donde las sirenas no eran un espectáculo, sino las anfitrionas. Incluso se llegó a decir que una de ellas se quedó, que vivía con él, que dormía en su cama y desaparecía al amanecer. La mansión hoy está vacía, pero no olvidada. Los vecinos cuentan que por las noches se escuchan risas apagadas, voces que parecen salir del mar, que algo se mueve en el agua aunque no sean peces, y que bajo ciertas condiciones la estatua cambia. Algunos juran que gira, que sonríe, que si te parás frente a ella a las 2 de la mañana podés sentir una mano húmeda sobre tu hombro. Todo esto, por supuesto, no tiene pruebas, no existe ningún documento ni testimonio directo que lo respalde. Lo único que hay es una insistencia popular que nunca se apaga y un silencio que, curiosamente, nadie termina de romper del todo. El único que salió a hablar fue su nieto, Mario Moreno del Moral. En abril de 2025, usando las redes sociales, rompió el silencio. Aseguró que la casa no estaba en las brisas, que no fue confiscada sino vendida en los 80s. Y descalificó como falsas las fotos e historias, ni magia ni sirenas, que circulaban en redes. Pero la leyenda persiste y en algún punto eso también forma parte del mito Cantinflas, una figura tan grande, tan contradictoria, tan cargada de símbolos
que incluso después de muerto, la gente necesita seguir agregándole capas, como si la historia oficial ya no alcanzara. Durante décadas, Mario Moreno fue más que un actor, era la voz del pueblo, el hombre que desde la pantalla desarmaba con humor a los poderosos y defendía al que no tenía cómo defenderse. Ese era el personaje, pero fuera de cámara su relación con el poder fue mucho más compleja. A mediados de los años 60, Cantinflas empezó a acercarse al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el mismo que gobernó México sin interrupciones durante más de 70 años. Oficialmente se decía que su rol era el de promotor cultural, un embajador del cine mexicano que ayudaba a mostrar al país en el extranjero. Sin embargo, no faltaban voces que lo veían como una figura decorativa que, con su prestigio, daba un brillo adicional a un régimen cuestionado por su autoritarismo. Ese vínculo se volvió incómodo en 1968, el año que cambió la historia reciente de México. El 2 de octubre, miles de estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas para exigir libertades políticas, democracia y un alto a la represión. Lo que comenzó como una manifestación pacífica terminó en tragedia. El ejército abrió fuego contra su propia gente. Hasta hoy, el número real de víctimas sigue siendo motivo de debate. Las cifras oficiales hablan de decenas, pero testigos, familiares y organizaciones de derechos humanos insisten en que fueron cientos. En ese contexto, el país entero miraba hacia sus figuras públicas. Muchos esperaban que Cantinflas, el defensor de los humildes en la ficción, dijera algo, una condena, una palabra, un gesto, pero no hubo nada. Guardó silencio absoluto. Para algunos ese silencio fue devastador. Parecía una traición simbólica. El cómico que tantas veces había ridiculizado al poder ahora se quedaba callado cuando ese mismo poder masacraba a su propio pueblo. Para otros fue una señal de que estaba alineado políticamente con el régimen, aunque esto último nunca pudo probarse con documentos concretos. Lo cierto es que a partir de ese momento su imagen de héroe popular quedó con una grieta que no tenía que ver con sus películas, sino con algo más profundo, la sensación de que, llegado el momento de ponerse del lado de la gente real, prefirió no enfrentarse al poder real. Con el paso del tiempo, el vínculo de Cantinflas con el poder político dejó de ser solo una cuestión de imagen y protocolo. Entre pasillos y sobremesas comenzaron a circular historias que lo colocaban en un terreno más delicado, el de los negocios inmobiliarios en zonas estratégicas. Algunas versiones, nunca respaldadas con documentos oficiales, lo señalaban como comprador de tierras en áreas que con los años multiplicaron su valor. Se mencionaban zonas que habían sido rurales o incluso de uso comunal y que en las décadas del 60 y 70 pasaron a ser piezas codiciadas en el tablero de la expansión urbana. No existieron pruebas que confirmaran un trato preferencial, pero para quienes ya sospechaban de sus lazos con el PRI, estas historias eran suficientes para alimentar la idea de que estaba mejor posicionado que el resto para cerrar ciertas operaciones. Otros, en cambio, defendían que todo se trató de simples transacciones privadas, sin privilegios ocultos, en un mercado que estaba cambiando a toda velocidad. La realidad es que no hay evidencia concluyente, pero la persistencia de estos rumores hizo que su nombre quedara ligado a la idea de arreglos con el poder, aunque fuera solo en el imaginario popular. Y sin embargo, por más que estas manchas incomodaran, el mito seguía ahí, intacto, como un monumento que resiste terremotos y tormentas, puede agrietarse pero no caer, hasta que un día no fue un escándalo, ni una investigación, ni un titular lo que lo derribó, sino algo mucho más simple e inevitable: la última llamada. El 20 de abril de 1993, México se quedó inmóvil. Esa mañana, la noticia se regó como pólvora. Cantinflas había muerto. En cuestión de horas, el país entero parecía hablar en un mismo tono. Radios encendidos, televisores con la misma imagen repetida una y otra vez, conversaciones en voz baja en los colectivos, en los mercados, en las calles. No era solo el fallecimiento de un actor, era el final de algo mucho más grande. Más de 250.000 personas se acercaron al Palacio de Bellas Artes para despedirlo. La escena era sobrecogedora, una marea humana que parecía no tener fin, avanzando en silencio, con flores en las manos y lágrimas contenidas. Había gente que había viajado desde muy lejos solo para verlo por última vez. No importaba la edad, el origen ni el estrato social, todos querían estar ahí. Solemne y cariñosa fue la despedida para don Mario Moreno Cantinflas la mañana de este viernes en el Palacio de Bellas Artes. Al llegar al Panteón Español, elementos del cuerpo de bomberos cargaron el féretro para llevarlo al patio del crematorio, ser incinerado y descansar junto a su querida esposa Valentina Ivanova. Con don Mario Moreno Cantinflas se va toda una época, se va un ídolo, se va un ser humano que siempre dio ejemplo de honestidad, nacionalismo, amor y sencillez.
El pueblo de México está de luto. Y no lloraban solamente a un comediante, lloraban al hombre que de alguna manera se había vuelto parte de su vida, al que había dado voz a los que no la tenían, al que se burlaba del poder con una sonrisa y parecía estar del lado de los que nunca ganaban. Lloraban al símbolo, al mito, a ese personaje que, con su bigote y sus enredos verbales, lograba transmitir algo que iba mucho más allá de la comedia. Las imágenes eran impactantes, lluvias de aplausos cada vez que alguien pasaba frente a su ataúd, montañas de flores cubriendo el palacio, declaraciones de políticos, de artistas, de trabajadores anónimos. Cada uno decía lo mismo, aunque con palabras distintas. Se fue el más grande. Pero en medio de esa procesión nacional hubo silencios imposibles de ignorar. Nadie mencionó a Marion Roberts, nadie habló del juicio interminable por la herencia, nadie se refirió al silencio de Cantinflas frente al 68, ni a los terrenos que había adquirido y su cercanía con el poder. Nadie dijo una palabra de la mansión de Acapulco y sus rituales. Todo eso quedó afuera, borrado, como si nunca hubiera existido, y ese silencio también fue parte del adiós, porque en ese momento el personaje fue más fuerte que la persona. La sonrisa venció al archivo, el mito se impuso a la duda, y eso, en el fondo, no es raro. Pasa con los ídolos, con esas figuras que terminan cargando algo más grande que su propia historia, con esos que, aunque estén llenos de contradicciones, preferimos recordar como perfectos. Tal vez por eso se lo lloró tanto, porque en cada lágrima había un poco de nostalgia y también un poco de negación. No solo se lloraba lo que había sido, sino lo que ya no queríamos ver. ¿Por qué? Mirar más de cerca significaba aceptar que detrás del personaje había un hombre, y a veces ese hombre no nos iba a gustar. Ese 20 de abril, Mario Moreno fue despedido como un héroe, pero lo que quedó claro es que quien se iba no era solo él. Lo que se estaba enterrando era un mito, y los mitos no mueren fácil. Cuando alguien como Cantinflas se va, lo más fácil es quedarse con el ídolo, el rostro eterno del cine mexicano, el comediante que parecía decirlo todo sin decir nada. La gente lo llora, lo celebra, lo convierte en estampita, y todo lo que no encaja se guarda en un cajón, como si el personaje fuera intocable, intachable, inmaculado. Pero cuando el polvo baja y las luces se apagan, lo que queda no siempre es tan limpio. Ahí están los silencios, las decisiones que nadie quiere recordar, las contradicciones que incomodan, la historia que nunca se contó completa, el trato con una madre desesperada, el silencio ante un gobierno que disparó contra estudiantes, las tierras y el poder, las sombras que se acumularon alrededor de un hombre que, en público, parecía ser todo lo contrario. Y entonces aparece la pregunta, no si fue bueno o malo, víctima o villano, sino qué hacemos con esas figuras que admiramos cuando descubrimos que también eran humanas. Podemos aceptar que el que nos hacía reír también fue responsable de dolor, que el hombre detrás del bigote no siempre estuvo a la altura del personaje que inventó. Tal vez no queramos esa respuesta, tal vez lo único que necesitamos es que el mito se mantenga de pie y nos siga protegiendo de una verdad incómoda. Y entonces queda flotando una última duda que pocos se animan a decir en voz alta: ¿y si Cantinflas nunca fue Mario Moreno? ¿Y si en el fondo el personaje fue lo único real? ¿Y si detrás del sombrero, del bigote y de la risa no había nadie? Y si esta data suculenta te hizo ver las cosas desde otro ángulo, no te olvides de darle duro, pero bien duro, al botón de like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que tiramos una bomba nueva. Soy Juanito Sey, esto fue Data Suculenta y nos vemos la próxima. Paz.